Mi abuela esperó hasta tener 85 años para contarme el secreto que había guardado toda su vida. Yo pensaba que la conocía completamente, pero esa tarde de domingo cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. Era octubre del año pasado cuando abuela me llamó con esa voz temblorosa que me dio escalofríos. «Mija, necesito que vengas. Hay algo que debo decirte antes de que sea demasiado tarde». Nunca la había escuchado tan seria, tan diferente. Cuando llegué a su casa, encontré algo que jamás había visto. Abuela llorando en silencio, con un sobre amarillento entre sus manos arrugadas. «Siéntate, mi niña», me dijo. «Es hora de que sepas la verdad». Durante años, yo había sentido que algo faltaba en mi vida, como si hubiera un vacío que no podía llenar, una pregunta sin respuesta que me perseguía desde niña. Mis padres siempre evitaban hablar del pasado de la familia, especialmente del lado de mi abuela materna. Abuela Carmen había criado a mi madre sola, trabajando día y noche como costurera. Siempre pensé que mi abuelo había muerto joven, pero nunca me dieron detalles. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, decía mamá cada vez que preguntaba. Pero ese domingo, viendo a mi abuela tan frágil, sosteniendo ese sobre como si fuera lo más valioso del mundo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y tú que me estás escuchando, dime en los comentarios, ¿de dónde eres? Porque esta historia nos va a unir de una manera muy especial. Mi abuela abrió el sobre con dedos temblorosos. Adentro había una carta escrita a mano, con tinta azul descolorida. La letra era masculina, elegante, pero yo no la reconocía. «Esta carta llegó hace 40 años», susurró abuela, «el día después de que tu abuelo se fue». «¿Mi abuelo?», pregunté confundida. «Pero abuela, siempre dijiste que él había muerto cuando mamá era pequeña». Ella negó lentamente con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Mentí, mija. Mentí para protegerte a ti y a tu madre. Tu abuelo no murió. Se fue con otra mujer cuando tu madre tenía 5 años. Me dejó sola, embarazada de tu tío Miguel, sin dinero, sin nada. Mi corazón se detuvo. El tío Miguel que yo conocía, el hermano menor de mi madre, ¿era hijo de mi abuelo?». Abuela comenzó a leer la carta en voz alta. «Carmen, sé que no tengo derecho a escribirte después de tantos años». La voz le temblaba. «Pero necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que hice fue por amor, pero me equivoqué». Las palabras continuaron fluyendo de la carta. Mi abuelo contaba cómo había luchado contra una enfermedad que le impedía trabajar, cómo la otra mujer le había prometido ayudar a nuestra familia, pero todo había sido una mentira. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde para regresar. «Carmen, vendí todo lo que tenía y dejé dinero para ustedes en el banco. El número de cuenta está en esta carta. Sé que no merezco perdón, pero quiero que las niñas sepan que su abuelo las amó hasta su último día». Mi mundo se tambaleó. Abuela me miró con ojos llenos de dolor y amor. «Nunca fui al banco, mija. Estaba tan dolida, tan enojada. Pensé que era otra mentira». Mis manos temblaron al entender la magnitud de lo que me estaba diciendo. En ese momento comprendí por qué mi familia había luchado tanto económicamente, por qué abuela trabajó hasta los huesos, por qué mamá nunca pudo estudiar. Todo podría haber sido diferente si ella hubiera leído esa carta cuando llegó. Al día siguiente fuimos juntas al banco. Abuela llevaba la carta en su bolso como un tesoro. El empleado nos miró con curiosidad cuando le dijimos que queríamos verificar una cuenta de hace 40 años. «Señora, es muy raro que una cuenta tan antigua siga activa», nos dijo amablemente. Pero cuando ingresó el número en su computadora, su expresión cambió completamente. Se quedó en silencio, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. «Disculpen, necesito llamar a mi supervisor», murmuró nervioso. Mi abuela y yo nos miramos con ansiedad. ¿Qué estaba pasando?
¿Habría algún problema legal? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el banco podían escucharlo. Después de 20 minutos eternos, llegó el supervisor, un señor mayor con cara amable. «Señora Carmen», dijo con voz suave, «esta cuenta no solo existe, sino que ha estado generando intereses durante 4 décadas». Las cifras que nos mostró eran increíbles. Lo que mi abuelo había depositado se había multiplicado por el tiempo y los intereses compuestos. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para cambiar completamente la situación de nuestra familia. Abuela se desplomó en la silla, llorando como nunca la había visto. 40 años, repetía. 40 años viviendo en la pobreza cuando esto estaba aquí esperándome. La culpa y el alivio luchaban en su rostro arrugado. El supervisor nos explicó que había más. Mi abuelo había dejado instrucciones específicas. Si algo le pasaba a él, el dinero debía dividirse entre sus hijas y nietas cuando llegaran a la mayoría de edad. Había una parte específicamente destinada para mi educación. Pero lo que más me impactó no fue el dinero. Era la carta adicional que estaba en la caja de seguridad. Una carta dirigida específicamente a mí, escrita el día antes de la muerte de mi abuelo, cuando yo tenía apenas 10 años. «Para mi nieta querida», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que tu abuela finalmente encontró el valor para abrir el sobre amarillo. No la juzgues, mi niña. El dolor a veces nos hace tomar decisiones que creemos correctas». Mi abuelo me contaba en esa carta que había seguido nuestra vida desde lejos. Sabía cuando empecé la escuela, cuando gané el concurso de escritura en 6º grado, cuando me gradué de bachiller. Siempre estuve orgulloso de ti, aunque no podía estar presente. Tienes un don especial para las palabras, mi nieta. Lo heredaste de mí, pero también de tu abuela, que escribía los poemas más hermosos cuando era joven. Miré a mi abuela sorprendida. Nunca supe que ella escribía. La carta continuaba. «Sé que tienes sueños grandes. Sé que quieres estudiar, ayudar a las personas, hacer una diferencia en el mundo. Este dinero es para eso. Es mi manera de pedirte perdón por no haber estado ahí para apoyarte». Las lágrimas corrían por mi rostro. Durante años había soñado con estudiar psicología para ayudar a familias en crisis, pero nunca había tenido los medios. Había trabajado en empleos que no me gustaban, sintiéndome perdida, sin dirección clara. «No dejes que los errores del pasado definan tu futuro», escribía mi abuelo. «Nuestra familia ha vivido con demasiados secretos, demasiado dolor guardado. Sé tú quien rompa esas cadenas. Sé tú quien sane las heridas». Al final de la carta, había una frase que se me grabó en el corazón. «El perdón no borra el pasado, pero sí construye el futuro. Perdona a quienes te han fallado, incluyéndome a mí. Pero sobre todo, perdónate a ti misma por las veces que dudaste de tu valor». Esa noche, en casa, abracé a mi abuela durante horas. Por primera vez en mi vida, entendí por qué había sido tan protectora, tan cerrada con el pasado. Su dolor había sido mi dolor, su miedo había sido mi miedo, sin que yo lo supiera. Durante las siguientes semanas, mi abuela comenzó a contarme historias que había guardado durante décadas. Me habló de cómo conoció a mi abuelo, de sus primeros años de matrimonio feliz, de los sueños que tenían juntos. «Tu abuelo tocaba guitarra», me dijo un día, sonriendo por primera vez desde la revelación. «Igual que tú. Me cantaba serenatas debajo de mi ventana. Mi padre lo odiaba porque era muy pobre, pero yo lo amaba con toda mi alma». También me contó sobre la enfermedad que cambió todo. Mi abuelo había desarrollado un problema en el corazón que le impedía hacer trabajos físicos. Los médicos costaban mucho dinero que no tenían. Cuando esa mujer apareció prometiendo ayuda, suspiró abuela. Él pensó que era un milagro. Poco a poco entendí que mi abuelo no había sido el villano que yo había imaginado. Era un hombre desesperado que tomó una decisión terrible tratando de salvar a su familia. Cuando se dio cuenta de su error, ya había perdido todo: su casa, su dignidad y, lo más importante, el respeto de la mujer que amaba.
Mi madre también comenzó a recordar cosas. Siempre me preguntaba por qué soñaba con un señor que me cantaba. Me confesó llorando. Era tu abuelo. Mi mente de niña lo recordaba, pero mamá nunca me confirmó que esos recuerdos eran reales. Descubrimos que mi tío Miguel había nacido justo después de que mi abuelo se fuera. Abuela nunca le dijo quién era su padre verdadero. Le dije que había sido un amor de una noche, admitió avergonzada. Pensé que era mejor así. La culpa que había cargado mi abuela durante 40 años era inmensa, no solo por mantener el secreto, sino por privar a sus hijos de conocer a su padre, por rechazar la ayuda que él había dejado, por permitir que el orgullo herido definiera las vidas de toda la familia. Pero lo más impactante fue darme cuenta de cómo este secreto había influido en mis propias decisiones. Mi miedo al abandono, mi dificultad para confiar en los hombres, mi tendencia a huir antes de que me lastimaran. Todo tenía sentido ahora. Decidí investigar más sobre mi abuelo. Quería conocer el resto de la historia, entender qué había pasado realmente durante esos años perdidos. Con la información de la carta, comencé a buscar registros, certificados, cualquier pista. En el registro civil encontré su certificado de defunción. Había muerto solo, en un hospital público, 5 años después de escribir la última carta. La causa: insuficiencia cardíaca. La enfermedad que lo había llevado a tomar esa decisión desesperada, finalmente se lo llevó. Pero también encontré algo más. En sus documentos había una dirección que no reconocí. Decidí visitarla, aunque no sabía qué podría encontrar después de tantos años. Era una casa humilde en un barrio que yo no conocía. La señora que abrió la puerta era mayor que mi abuela. Cuando le expliqué quién era, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú eres la nieta de Ricardo», susurró. «He estado esperando este momento durante años». Se llamaba Doña Mercedes y tenía una historia que contar. Mi abuelo había llegado a esa casa después de darse cuenta de que la mujer por la que había dejado a mi abuela lo había estafado. Doña Mercedes lo encontró en la calle, enfermo y sin dinero. Era un hombre roto, me dijo, pero también era bueno. Me ayudó con mis nietos, trabajaba lo poco que podía. Hablaba de ustedes todos los días, continuó Doña Mercedes. Tenía fotos de tu madre y tu abuela que guardaba como tesoros. Cuando nació tu tío Miguel, lloró durante días porque no pudo estar presente. Mi corazón se encogió al imaginar a mi abuelo sufriendo solo. Antes de morir me pidió que si algún día alguien de su familia venía preguntando, les dijera que su mayor arrepentimiento no fue haberse ido, sino no haber tenido el valor de regresar. Las palabras de Doña Mercedes resonaron en mi alma. Me dio una caja pequeña que mi abuelo le había encargado. Dentro había más cartas nunca enviadas, fotos de nuestra familia que él había conseguido de alguna manera, y una guitarra pequeña con una nota. Para la nieta que toca como los ángeles, que la música llene los silencios que yo dejé. Regresé a casa con el corazón lleno de emociones contradictorias. Tenía respuestas, pero también tenía más preguntas. Lo más importante era que tenía una decisión que tomar. ¿Qué haría con toda esta verdad? Esa noche llamé a mi familia. Mi madre, mi tío Miguel, mis primos. Era hora de que todos conocieran la verdad completa. La reunión familiar que organizamos fue una de las más difíciles y hermosas de mi vida. Tío Miguel lloró al saber que su padre había estado vivo durante sus primeros años, que había querido conocerlo, amarlo, estar presente. Siempre me sentí diferente, admitió, como si algo me faltara. Ahora sé qué era. Mi madre también encontró paz. Durante años me culpé por no recordar mejor a mi padre, dijo. Pensaba que si hubiera sido una mejor hija, tal vez él no se habría ido. Ahora entendía que la decisión de él no había tenido nada que ver con ella. Decidimos usar parte del dinero para algo que honrara la memoria de mi abuelo. Creamos una fundación pequeña para ayudar a familias en crisis, especialmente padres que se sienten desesperados y están a punto de tomar decisiones de las que se podrían arrepentir.
También decidí cumplir mi sueño. Me inscribí en la universidad para estudiar terapia familiar. A los 38 años, finalmente tenía la oportunidad de hacer lo que siempre había querido: ayudar a sanar familias rotas, a reunir corazones divididos por secretos y malentendidos. Mi abuela fue la que más cambió. Por primera vez en 40 años, pude verla realmente en paz. «Perdóname por robarte tantos años de verdad», me dijo una tarde. Pero yo entendía que ella había hecho lo que pensó que era mejor con el corazón destrozado. El perdón es extraño. No borra el dolor, pero lo transforma. No cambia el pasado, pero libera el futuro. Y yo tenía un futuro por construir, lleno de verdades en lugar de secretos, de amor en lugar de resentimiento. Hoy, 2 años después de esa tarde de domingo que cambió mi vida, puedo decir que el secreto de mi abuela no solo cambió mi destino, me devolvió mi identidad. Ya no soy la mujer perdida que no entendía por qué se sentía incompleta. Ahora sé de dónde vengo, y más importante aún, sé hacia dónde voy. Mi abuela Carmen murió el mes pasado, pero murió en paz. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por ayudarme a soltar el peso que cargué tanto tiempo. Ahora ya puedes volar, mi niña». Y esa guitarra que mi abuelo me dejó, la toco todas las noches, y siento que los dos están conmigo, finalmente juntos en mi corazón. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si tienes secretos familiares que te duelen, o si simplemente necesitas recordar que nunca es demasiado tarde para sanar, déjame un comentario contándome de qué país me estás viendo. Y no olvides suscribirte porque tengo más historias que pueden cambiar tu perspectiva de la vida. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces los secretos más dolorosos guardan las bendiciones más hermosas.